Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Vamos a hablar este día acerca de Jesús y el sacerdocio, pero no puedo hablar de Jesús y el sacerdocio si no hablo del sacerdocio antes de Jesús, y no puedo hablar del sacerdocio del primer pacto si primero no comienzo desde el principio. O sea, vamos a decir que en el principio, cuando el hombre en el huerto pecó, fue lleno de iniquidad y pecó, fueron destituidos de la gloria de Dios y quedó una separación o una brecha entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. No fue Dios quien hizo la separación, fue el hombre con su pecado que hizo la separación. Y para Dios volver a tener al hombre, al ser humano unido así, o sea, que se eliminara esa brecha o esa separación, Él hizo, previo al sacerdocio, hizo 3 alianzas con los seres humanos. Alianzas o pactos es lo mismo. Sin embargo, cuando usted lee o le enseñan, se habla del antiguo pacto y del nuevo pacto, como si solo hay un pacto en la antigüedad y hay un nuevo pacto a través de Cristo. Entonces vamos a llamarlas alianzas, aunque la Biblia dice pacto. Y hizo 3 alianzas con un varón justo cada vez en ese tiempo. ¿Y cuál era la intención de hacer esas alianzas o esos pactos? Recuperar a la humanidad, recuperar a los hijos, cerrar esa brecha, cerrar ese espacio. Pero en la tercera alianza que Dios hace, y ya voy a hablar más detalladamente de eso, Dios establece el sacerdocio. Y ya vamos a ver por qué. Ok, ¿cuáles son esas 3 alianzas o esos 3 pactos? Número 1, está la alianza de Dios con Noé. El pecado era tan grande en la tierra que Dios decide destruir la tierra con agua. Pero Él encontró un varón justo llamado Noé, a quien el Señor le da instrucciones previamente al diluvio, de construir un arca o un barco grande para poder salvar una pareja de cada especie de animales y poder salvar a la humanidad. Pero Él no salva a toda la humanidad. Él destruye la tierra con su gente y salva solamente a Noé, a su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras. A mí me maravilla porque digo que las nueras siempre alcanzan, ¿verdad? Más vale que sí era y no que no era, ¿verdad? Porque sí alcanza. Y cuando Dios hace esta alianza con Noé, que no vamos a entrar en detalles porque queremos llegar a lo del sacerdocio, pero sí quiero que tomemos en cuenta que este pacto que Dios hace con Noé o esta alianza, cuando el agua del diluvio baja y Noé puede salir, Dios le da instrucciones. Y lo que hace el Señor es darle un reinicio a la humanidad. Hubo un reinicio. Fíjese que hay ciertas corrientes que dicen, bueno, Dios hizo al primer varón, a la primera mujer solamente para que comieran vegetales, verduras, etcétera, lo cual es cierto para Adán y Eva. Pero cuando Dios le da el reinicio a la humanidad a través de Noé, le dice mata y come. O sea que a partir de Noé, Él está permitiendo que se coma carne también. Así que los argentinos están salvados por eso, ¿verdad? Porque a veces el hacerse vegetariano o vegano se justifica con que eso fue lo que Dios dijo en el huerto, sí, pero cuando hay un reinicio, Dios dice que se puede comer carne. ¿Está conmigo? Bueno, entonces, además de eso, además de que repite las instrucciones que le dio a Adán, que le dice multiplíquense, fructifiquen, todo lo que le había dicho a Adán, Dios se lo repite a Noé. Pero también en cada alianza Dios establece una señal del pacto. Y en el caso de Noé, la señal fue, ¿cuál? El arco iris. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 9, verso 11. Solo para demostrar con Biblia lo que estamos hablando.
Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Dios hace ese pacto queriendo recuperar la humanidad. ¿Por qué falló ese pacto? Porque Noé se embriagó, Noé falló, el hijo Cam vio la desnudez de su padre, Dios maldice a Canaán, entonces ya no se puede recuperar a la humanidad. Entonces Dios procede a hacer otro pacto, un segundo pacto, una segunda alianza, la cual se hace con Abraham. Fíjese que interesantemente Dios hace el pacto con Abraham, A-B-R-A-M, no con Abraham, sino que el pacto lo hizo con Abraham. El Abraham que era pagano, que vivía en la llanura del Sinar, que venía de la tierra de Ur de los Caldeos, con ese Dios hace un pacto. A nosotros no se nos ocurriría hacer un pacto con un pagano, ¿verdad? Pero Dios, que todo lo sabe y todo lo conoce, hizo el pacto con Abraham. Y Génesis 15, 18, vamos a leer 18 al 21, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Si a usted se le olvida, son todos los feos, ¿verdad? No se aprenda todos los nombres. Así es que, ¿en qué consistía el pacto de Dios con Abraham? Que la tierra de Canaán sería dada a toda la descendencia de Abraham. Vaya, Génesis 17, 4 al 5. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Mire, cuando Dios llama a un hombre, varón o mujer, a un propósito suyo que es importante para la tierra, Dios normalmente le cambia el nombre, porque cambio de nombre es cambio de naturaleza, es cambio de carácter, es cambio de promesa. Y entonces vemos que aquí le pone el nombre de Abraham, porque quiere decir padre de muchedumbre de gentes. Abraham sin H quería decir padre enaltecido, elevado, pero ahora estamos hablando de un padre de muchedumbre de gentes, en el cual sería bendecida toda la descendencia de él. Y si nosotros nos venimos más hasta acá el día de hoy, o al libro de los Gálatas, vemos que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que nosotros somos la simiente de Abraham y nosotros somos las familias de la tierra que fuimos bendecidas en el pacto de Dios con Abraham. Pero no voy a entrar en todo eso hasta ahora. Solo quiero que usted comprenda que lo que Dios hizo con Abraham fue un pacto, y fue el segundo que hizo intentando recuperar al ser humano. Y también en ese pacto hubo una señal. Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Cuál es la señal del pacto de Dios con Abraham? La circuncisión. Pero por eso también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que ahora ya no, lo que vale no es una circuncisión hecha por mano de hombre en el prepucio del ser humano, del varón, sino la circuncisión del corazón. Pero técnicamente la señal del pacto de Dios con Abraham es la circuncisión. Ahora, ya vamos por dos pactos, pero tampoco Dios recupera a la humanidad a través del pacto con Abraham. Los seres humanos eventualmente siempre fallamos. Así es que Dios sigue y hace un tercer pacto o una tercera alianza, y esta vez es con Moisés.
Sabemos que Moisés fue criado particularmente y especialmente para ser el libertador del pueblo de Dios o del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Pero ¿cómo fue? Fíjese cómo es que fue preparado Moisés. No fue preparado por los hebreos para salir de manos de los egipcios. Sí fue impartido espiritualmente por su madre hebrea, que se hizo pasar por la nodriza, y yo creo firmemente que esa madre, Jocabed, que era una mujer temerosa de Dios, le impartió, le ministró, le habló al espíritu de Moisés. Pero naturalmente él fue preparado por los mismos egipcios. Él fue preparado como un hombre de guerra de Egipto. Él fue preparado aprendiendo todas las estrategias egipcias, aprendiendo el idioma, aprendiendo a vivir en la corte de Faraón, aprendiendo a vivir como un noble y teniendo todo lo que estaba a su alcance. Pero cuando Dios lo llama para ser el libertador de su pueblo, dice la Escritura que él no se aferró a esa gloria. Es como cuando Cristo, Dios lo envía del cielo a la tierra, no se aferró a la gloria que tenía, sino que la dejó para venir como hombre. Bueno, Moisés no se aferró a la gloria del palacio de Faraón, sino que lo dejó, y como viendo a lo invisible se dispuso para servir a Dios de una manera no muy agradable, vamos a decir, porque le tocó un pueblo rebelde. Pero mire, Éxodo 19, verso 3. Aquí estoy hablando específicamente ya del pacto que Dios hace con Moisés para poder liberar a su pueblo. Este es un pacto que Dios está haciendo con todo un pueblo, el cual es representado con Moisés. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Lo voy a repetir. ¿En qué consiste? Porque este es un pacto cuyas promesas son condicionadas ¿a qué? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. O sea, para que Dios cumpliera las promesas que tenía sobre el pueblo de Israel, era necesario que el pueblo diere oído a su voz y guardare su pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si usted quiere, puede subrayar: un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, ¿cuál era la promesa de Dios para el pueblo? Que ellos serían un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Cuál era la premisa o cuál era la condición? Tienen que dar oído a mi voz y cumplir mi pacto. Entonces, seguidamente, si usted lee de los capítulos 25 al 31, allí se habla de todo lo que Dios le habló o le expresó a Moisés. Número 1, un plan para construir el tabernáculo, en donde la gente se daría cita, donde la gente llegaría para darle culto al Señor, pero sobre todo para expiar sus pecados. Y no voy a entrar en los detalles, pero usted sabe que el tabernáculo constaba de atrios, lugar santo, lugar santísimo. En cada una de estas áreas había utensilios especiales. Estaba el lavacro que estaba en los atrios, luego en el lugar santo también, y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto o de la alianza, como algunos dicen. Entonces, del Éxodo 25 al 31 usted va a encontrar todos los detalles que Dios le da a Moisés acerca de cómo construir el tabernáculo. Y también dentro de esos capítulos usted va a encontrar lo que Dios le dice a Moisés tocante al sacerdocio. O sea, aquí es donde se instala el sacerdocio, donde comienza el sacerdocio bíblicamente hablando. Y después que Dios termina de darle las instrucciones a Moisés, usted puede leer en Éxodo 31, 18, que le entrega las tablas de la ley, o que son piedras más que tablas, escritas por el dedo de Dios. Y eso era como el comprobante legal
de que Dios estaba haciendo un pacto con ellos, con Israel. Ahora, ¿qué contenían esas tablas? Mandamientos, ordenanzas, cosas que Dios ya había dicho, había hablado, pero que ahora las estaba poniendo escritas con su propio dedo. Lamentablemente, Moisés rompió esas tablas muy enojado cuando vio la idolatría del pueblo, y le tocó a él después escribir todo de nuevo. Pero bueno, el punto es que esas eran las tablas de la ley o las instrucciones que Dios le dio al pueblo. Ahora, ¿cuáles eran las promesas que Dios le daba al pueblo de Israel? Y recuerde que estas promesas eran condicionadas. ¿Condicionadas a qué? Si oyereis mi voz y cumpliereis mi pacto. Las promesas eran: Israel será una posesión especial de Dios. Israel será un reino de sacerdotes para Dios. Israel será una nación santa o gente santa. Dios luchará por Israel y vencerá a todos sus enemigos. Dios tratará a Israel con clemencia y misericordia y perdonará sus pecados. Ahora, ¿qué pasa con el sacerdocio? Originalmente Dios había dicho que todo primogénito era su propiedad. Todo primogénito de Israel, todo primer nacido, era propiedad suya. Pero cuando ocurrió lo de la idolatría, que ellos se hicieron un becerro de oro, y que Moisés, al descender del monte Sinaí, rompe las tablas de la ley, entonces Dios también se enoja y le dice a Moisés que ahora él va a cambiar la escogencia, que ya no van a ser todos los primogénitos, sino que ahora va a ser solamente una tribu. Vaya conmigo a Números capítulo 8, verso 16. Dice: porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Verso 18, subrayenlo si gusta: y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Fíjese bien, ahora Dios dice que ha tomado a los levitas para que ellos sean los sacerdotes y el pueblo santo. Ahora, estamos hablando de que hay 12 tribus, pero de esas tribus hay una que le está eligiendo a los levitas para que sean los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice a Moisés: diles quién está contigo, los que fueron a unirse con Moisés y decirle: estamos contigo, fueron los levitas. Vaya a Éxodo 28. Y aquí está hablando ya del sacerdocio, que nos interesa mucho hablar del sacerdocio. Y le dice Dios a Moisés: hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y hará vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Fíjese bien, yo quiero repetir esto: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. O sea, mis amados, que las vestiduras eran importantes. A veces pensamos que la vestimenta no es importante, pero las vestiduras de los sacerdotes eran muy importantes. Y no era cualquiera el que iba a diseñar o a crear las vestiduras, sino a aquellos a los cuales Dios había llenado de sabiduría para que pudieran escuchar, seguir las instrucciones y hacer las vestiduras a la manera que Dios le indicó. Y dice verso 4: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod,
el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Pero cada parte tiene un simbolismo muy importante: la lámina de oro, la mitra, el pectoral del juicio, el cinto del efod, la túnica, el manto. Todo tiene una representación muy importante. ¿Sabe? El pectoral tiene 4 hileras de piedras. O sea, el pectoral es como que fuera un mandil que se ponía aquí en el pecho, se amarraba por acá y tiene 12 piedras. Son 4 hileras y 3 filas de piedras, y todas son piedras preciosas. Son piedras preciosas que se encontraban en el Edén, pero que también se van a encontrar en la Nueva Jerusalén. Son piedras preciosas de las cuales se habla en el libro de Apocalipsis, y cada piedra representa una de las 12 tribus, porque cada tribu tenía una piedra que lo identificaba. El enemigo ha querido distorsionar muchas de estas cosas, y usted ve que en el horóscopo que está en el signo del zodíaco de cada quien también hay una piedra que caracteriza a los nacidos en cada mes. Pero este era el diseño original de Dios, y cada piedra significa algo poderoso. En algún momento vamos a dar una enseñanza sobre las piedras del pectoral, porque todo tiene que ver con fruto del Espíritu, con carácter, con naturaleza, y todo esto se relaciona con las 12 tribus de Israel. Entonces era muy importante la vestidura para el sacerdote. Obviamente el sacerdote en sí era más importante, pero las vestiduras, porque Dios dice que le haga esa vestidura para que yo lo consagre, para que yo lo unja. Entonces el sacerdote del Antiguo Testamento fue elegido de entre los levitas, y era un ministro designado para el culto, para hacer el culto al Señor. Algo importante que quiero que entendamos: que el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Es decir, él era el representante. Él era, si lo quiere decir en palabras de hoy, él era el sacerdote que representaba al pueblo delante del Señor. Era consagrado para el oficio del sacerdocio, no hacía otra cosa más que el oficio sacerdotal, y era el intermediario entre los hombres y Dios. O sea, ¿cuál era la idea de Dios? Él sigue pensando en recuperar a la humanidad. Y entonces este sacerdote se ponía delante de Dios como para decir: no tomes en cuenta el pecado del pueblo. Hacía sacrificios para decirle: Dios, aquí expía el pecado de este pueblo, ya no exista la condenación para ellos por un año. Este sacerdote se presentaba delante de Dios por el pecado del pueblo. Era una figura importantísima en el culto en Israel. Pero también había una señal de pacto en ese tiempo. Vaya a Éxodo 31, verso 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Cuál era la señal del pacto de Dios con Moisés? El reposo, los días de reposo. Si usted lo ve en hebreo, pues va a decir el Shabbat, el reposo. Dios mismo reposó, en 6 días hizo la creación y el 7º reposó. Y Él estableció el día de reposo como señal del pacto de Dios con Israel, o con Moisés, a través de su representación de Israel. Ahora, todo lo que es textual para Israel también representa algo para nosotros. Nosotros sabemos hoy día que Cristo es nuestro reposo, Él es nuestro día de reposo. Pero eso no significa que usted no debe descansar, porque no, yo tengo a Cristo, trabajo 7 días a la semana y trabajo 3 turnos y trabajo 18 días. No. Porque cuando hablamos de que Él es nuestro reposo, es porque usted le puede dedicar un tiempo al Señor para estar solamente con Él, o para adorarlo a Él, para regocijarse con Él. El reposo es parte de una ordenanza de parte de Dios.
Entonces la señal del pacto de Dios con Israel a través de esta alianza con Moisés era el reposo, los días de reposo. Ahora, este sacerdocio, aunque servía la función para la cual Dios lo estableció, no era un sacerdocio perfecto, el sacerdocio levítico o arónico, como lo quiera llamar. ¿Cuáles eran los defectos del sacerdocio levítico? Número uno, no era permanente, los sacerdotes morían. No era permanente, y cuando un sacerdote moría tenían que poner sucesores. Número dos, no era perfecto, o sea, ellos mismos cometían pecado. Entonces, para que el sacerdote pudiera hacer ofrendas y sacrificios por el pecado del pueblo, primero tenía que expiar él por sus pecados. Es decir, primero entraba para ofrecer sacrificios por sus propios pecados, y una vez que se realizaba esa expiación, entonces él iba, el sacerdote, y presentaba sacrificios por el pueblo. Otra cosa es que el sacerdote levítico o arónico no podía perdonar pecados. No tenía la autoridad para perdonar pecados. Y él no podía alcanzar perfección. Al ver Dios que este sacerdocio era imperfecto, se establece la necesidad de un sacerdocio diferente. De un sacerdocio que sí fuera perfecto, que sí fuera eterno. De un sacerdote que no tuviera pecado, que no tuviera mancha, que no tuviera que entrar por sus propios pecados, sino solamente por los de los demás. Y entonces Dios comienza a buscar a uno en la tierra, uno que haga vallado y que cierre la brecha, porque la brecha seguía abierta. Estaba la separación, todavía no se había encontrado a uno que tuviera las características suficientes para separar, para quitar la separación entre Dios y los hombres. Uno que reparara el portillo. Y así que no encontró ninguno en la tierra, Dios dice: aquí estoy, envíenme a mí. Heme aquí, envíenme a mí. Yo les voy a enseñar. Así, ayer nos enseñaba Hansi allá en Santa Rosa que Jesús dijo: yo les voy a enseñar a ustedes cómo es que se hacen las cosas. Yo lo voy a hacer, y a eso vino Jesús. Así es que Jesús dijo: envíenme a mí. La voz del Hijo, el verbo de Dios, yo voy a ir. Ahora, desde Salmos nosotros vemos que se profetiza que Jesús es sacerdote. Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, el salmista está diciendo: Jesús viene como sacerdote, no temporalmente, no como un sacerdote arónico que es 70, 80 años lo que le dura en la tierra, sino que un sacerdote para siempre, perpetuo, eternamente. Pero no según el orden levítico, no según el orden arónico, no va a ser de acuerdo a las tribus de Israel. No, es un sacerdocio diferente, con un orden diferente. Y sabemos, no voy a repetirlo ahora, pero sabemos que cuando dice que según el orden de Melquisedec, Melquisedec es un personaje espiritual del cual la Escritura dice que no tenía genealogía, no tenía principio ni fin, pero que él era sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, o sea, rey y sacerdote. Y la primera vez que la Biblia habla de Melquisedec es cuando se le aparece a Abraham cuando venía de la batalla de los reyes de Kedorlaomer y venía con el botín, y dice que primero se le apareció el rey de Sodoma y le pidió: dame del botín. Sodoma te pide, nunca te da. Pero de pronto apareció Melquisedec. Ahora, qué tremendo que Abraham no sabía que ese era Melquisedec. Nadie se lo presentó, nadie le dijo. Pero inmediatamente que lo vio, yo sospecho que debe haber tenido un resplandor, algo inusual, que le hizo a Abraham entender que ese era Melquisedec. Y dice que inmediatamente Melquisedec le dio los diezmos de todo el botín que traía, de la gente, las personas, los animales, todo el botín le dio los diezmos. Y entonces Melquisedec sacó pan y lo bendijo. O sea, Melquisedec por revelación
se reveló a Abraham, y Abraham por revelación le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Y yo creo que ahí es cuando se ocurrió ese cambio de genética en Abraham al tener el encuentro con Melquisedec. Y él hizo algo que por revelación y dirección del Espíritu hizo, no porque nadie se lo hubiera enseñado. Pero ese Melquisedec, si nosotros leemos, estudiamos todas las escrituras, de Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que ese Melquisedec es el mismo, el Hijo del Hombre, es Cristo, es el Hijo de Dios, que está proyectándose o presentándose a Abraham. Y en esos diezmos que dio Abraham estaban los diezmos de todos, porque eso fue un acto profético lo que hizo. Y entonces vemos que en el nuevo pacto ya se tiene revelación acerca de Cristo y el orden de Melquisedec. O sea, fíjese que Jesús en lo natural, él era de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá salían los reyes. No los sacerdotes, sino los reyes. Era de Leví que salían los sacerdotes. Pero Jesús sabemos que era sacerdote y era rey. Pero el sacerdocio de Jesús no venía por la tribu de Leví, venía por Melquisedec, que es una genealogía espiritual que lo colocaba en esa posición. Hebreos 5:8, y aunque era hijo Jesús, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios, fíjese, fue declarado por Dios, Hebreos 5:10, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, ¿por qué fue declarado Jesús sumo sacerdote? Porque Él entró no al lugar santísimo de un tabernáculo físico como hacía el sumo sacerdote de Israel, sino que Él entró al lugar santísimo donde está el trono de Dios. Él rompió los cielos, rasgó los cielos. No fue que se rasgó solamente el velo del templo. Él llegó, rasgó los cielos, abrió los cielos, rompió los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero lo que necesitamos entender, amados, es que si Él era el sumo sacerdote y nosotros recibimos todo lo que Él es, nosotros somos sus sacerdotes. El sacerdocio de Cristo, el sumo sacerdocio de Cristo nos entrega a nosotros un sacerdocio aquí en la tierra. Él es el sumo sacerdote y nosotros somos sus sacerdotes. Hay falsos conceptos que a veces se enseñan. Por ejemplo, que el varón es el sacerdote del hogar. No es así. El sumo sacerdote del hogar es el Señor Jesucristo. Y todos los que tienen al Señor Jesucristo somos sacerdotes, varones, mujeres, jóvenes, ancianos, niños. El varón es la cabeza del hogar y la cabeza de la mujer, pero no es el sacerdote del hogar. Perdóneme si aprendió así. Dele por favor un delete ahí a lo que está en el disco duro y reciba hoy la revelación. Todo el que ha recibido al sumo sacerdote Cristo en su corazón se convierte en un sacerdote. Y no hay acepción de personas, no hay acepción de género, no hay acepción de país, de nación. No es porque sea judío, no es porque sea gentil, no es por... Todos, si tenemos al sumo sacerdote, somos sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque desde que Cristo resucitó y nos envió a su Espíritu Santo, nosotros también podemos entrar al trono de la gracia, donde encontramos oportuno socorro, y no hay nada que nos impida entrar donde Él entró como precursor. Un sacerdote es aquel que se presenta delante de Dios directamente y no necesita otro intermediario.
Nosotros no necesitamos intermediarios de carne y hueso. El único intercesor y el único intermediario es el Señor Jesucristo. Y Él vive eternamente para interceder por nosotros. Y Él vive para presentarse constantemente delante de Dios por nosotros. Necesitamos que esa revelación venga a nuestro espíritu. Porque cuando viene la revelación de que somos sacerdotes y entendemos que podemos adorarle y que podemos cantarle y que podemos entrar para orar y pedir y encontrar lo que necesitamos, nos va a cambiar la vida. La vida nos va a cambiar, porque entonces usted ya no va a estar necesitando intermediarios a quienes usted le diga, ore por mí, porque a usted Dios le escucha. Usted va a entender que a usted también Dios le escucha y que puede ir directamente delante del Señor. No estoy negando el poder de la oración dentro del cuerpo de Cristo, pero usted no va a esperar a que venga alguien más para orar por usted si usted tiene entrada directa al trono de la gracia. Usted no necesita una persona de carne y hueso para ir y decirle, yo me arrepentí hoy, ore por mí, porque usted puede arrepentirse delante del Señor de las cosas que ha hecho, y usted está expuesto delante del Señor, y usted está allá delante del trono de Dios, porque Cristo, el sumo sacerdote, le abrió el camino, le abrió el paso. Ya no hay brecha, ya no existe. Ya todo hombre que ha recibido a Cristo está conectado con el Padre y no necesita nadie más que lo conecte. Ya Cristo lo conectó, Él es el único que pudo. Su sangre fue la única que pudo. Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Algo que dice aquí que necesitamos estar claros y convencidos es que Cristo fue hecho sumo sacerdote no por la ley, no por un mandamiento, sino por el poder de una vida indestructible. O sea, Él es eterno, Él es indestructible. El sacerdocio de Cristo no se tiene que cambiar por nadie ni por nada más. Él es eterno, es una vida indestructible. Hebreos 7:23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Diga conmigo, sacerdocio inmutable. Eso quiere decir un sacerdocio que no cambia nunca, es el mismo, es eterno, es permanente, es inmutable, no es variable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesucristo es eterno, es perpetuo, es perenne, es permanente, y Él está para salvar perpetuamente. Solamente en Él hay salvación. Solamente a través de Cristo hay salvación. Él es el sacerdote eterno. Nadie más salva. Nadie más. No es el catecismo, no son los libros, no es la persona, no es el profeta. Es Cristo el único que salva. Y salva eternamente, perpetuamente, perennemente. Es decir, que todo, por siempre jamás, Él seguirá salvando. Y dice que luego vive eternamente para interceder por ellos, o sea, por nosotros. Es decir, que el Señor Jesucristo sigue siendo el sumo sacerdote nuestro y sigue intercediendo por nosotros. Él está delante del Padre, intercediendo por nosotros, presentando su sangre continuamente, constantemente, para que el Padre no vea nuestra debilidad, sino la sangre del Cordero que nos cubre, que nos limpia. Porque es por Él que nosotros ahora tenemos entrada directa al trono de la gracia. El apóstol Pablo tenía muy claro esto.
Él nunca tuvo dificultad con esto, porque le fue revelado en el tercer cielo. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos, y yo quiero que por favor pongan mucha atención a lo que vamos a leer en Romanos 8:23. Romanos 8:23. Y los otros sacerdotes, está hablando de los arónicos, de los levíticos, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual debe también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Creo que más claro no podría estar. La función sacerdotal del Señor Jesucristo permanece, sigue. El Señor Jesucristo es el intercesor por nosotros. El Señor Jesucristo es el que delante del Padre le dice: no les tomes en cuenta este pecado. Mira mi sacrificio, mira mi sangre derramada. El Señor Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y aquí en la tierra el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero debemos entender que la función del Señor Jesucristo no fue válida hace 2000 años, sino que sigue siendo válida hoy día. Sigue siendo vital, sigue siendo genuina, sigue siendo verdadera. Él sigue salvando hoy igualito que hace 2000 años. No es que se va deteriorando, no es que va disminuyendo, es que tiene el mismo poder, tiene la misma unción, tiene la misma autoridad. Él sigue ejerciendo su función. Entonces, ¿cuál es el ministerio actual del Señor Jesucristo? Él es un sacerdote intercesor delante del Padre. Ese es su ministerio hoy día. Qué hermoso darnos cuenta que tenemos un sacerdote que intercede continuamente por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay algo importante en la historia, y es que en aquel tiempo de la iglesia primitiva, después del primer siglo, la iglesia oriental que estaba centrada en Jerusalén, digamos que se dividió la iglesia y hubo otra iglesia, la occidental, que estaba centrada en Roma. Y estaban tomando caminos diferentes, aunque todo nació de la iglesia primitiva que el Señor Jesucristo constituyó y estableció. Unos se fueron hacia Roma y otros quedaron en Jerusalén. Ahora, la iglesia oriental, que es la que estaba en Jerusalén, entendió perfectamente el misterio de que Cristo es el sumo sacerdote perfecto, eterno, y que nosotros somos sus sacerdotes. Pero la iglesia que estaba en Roma, que vino a ser la iglesia católica apostólica romana, siguió el modelo del sacerdocio arónico, donde un hombre, que era el sacerdote, ofrecía sacrificios por los demás hombres. Entonces usted entenderá por qué todavía existe en la iglesia católica en los rituales que existen con un sacerdote hombre que se viste con unos atuendos parecidos a los del sumo sacerdote del antiguo pacto, porque ellos no entienden que Cristo ya hizo la función de sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes, sino que ellos se siguen posicionando con un sacerdote de carne y hueso que presenta los sacrificios o presenta los pecados delante de Dios. Cuando vino la Reforma Protestante, ellos reforzaron lo que pensaba la iglesia de Jerusalén, que un sumo sacerdote perfecto y perenne es el que ya nos salvó, y que un sacerdocio
actual está integrado por todos los creyentes, que todos tenemos acceso al trono de Dios. Ahora, podría ser que usted diga, no, yo entiendo eso, entiendo perfectamente, pero usted seguir pensando que usted necesita de un intermediario, tal vez no de un sacerdote con unas vestiduras especiales, pero a veces la pobre autoestima o la falta de revelación nos puede hacer pensar que todavía necesitamos intermediarios para ir delante del Señor. Entonces el propósito de compartir lo del sumo sacerdocio de Cristo y que nosotros somos sacerdotes es que todo velo sea quitado y sea rasgado y que hoy podamos entender que todos nosotros somos sacerdotes y que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Yo espero que quede bien claro para todos los que aquí estamos, que podamos atesorar esa verdad, que podamos atesorar lo que Cristo hizo, podamos atesorar el sacrificio único y permanente del Señor Jesucristo. Él murió una vez y para siempre, su sacrificio basta. La sangre fue derramada una vez y nos cubre todavía y sigue salvando. Y que podamos agradecer al Señor Jesucristo por ser nuestro sumo sacerdote. Que podamos entender, soy un sacerdote, somos un pueblo espiritual, somos linaje escogido, sacerdocio santo. Creo que el apóstol Pedro lo dice, real sacerdocio. Somos real sacerdocio, somos sacerdotes del Señor. Y sí, ahora no tenemos esas vestiduras especiales, ¿verdad?, que portaban los levitas, pero hay vestiduras espirituales especiales para los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y de igual manera son vestiduras que no tenemos que quitarnos, sino solamente para emblanquecernos más. Somos los sacerdotes que podemos someternos al sumo sacerdote Cristo y agradecerle. ¿Estamos agradecidos con el Señor por lo que Él hizo por nosotros? Porque Él se puso en la brecha y ya quitó la separación que había entre los hombres y Dios. Ahora ya no hay separación, podemos entrar libremente. Y hay razón para estar agradecidos. Podemos ir y pedir perdón de inmediato y podemos recibir el perdón inmediatamente. Podemos ir y encontrar oportuno socorro en el trono de la gracia. Usted no necesita ir a un tabernáculo físico ni a un lugar físico, porque el Señor está en su corazón y usted puede hablar con Él en cualquier momento y en cualquier lugar. No necesita un lugar especial. En cualquier momento Él está accesible 24 horas al día, en cualquier tiempo. Póngase en pie, por favor. Pido a Pastora Rosy que venga por acá. Vamos a decirle al Señor cuán agradecidos estamos. ¿Usted está agradecido? Yo estoy muy agradecida. Vamos a decirle al Señor. Háblele ahí al Señor. Si la palabra cayó en su corazón, si usted la recibe, la atesora, entienda que el Señor Jesucristo es el ministro del nuevo pacto y su sangre derramada es la señal de ese nuevo pacto, y nosotros somos ministros competentes de ese nuevo pacto. Él es el sumo sacerdote y nosotros los sacerdotes. Gracias, Padre, porque enviaste a Jesús. Gracias, Padre, porque no te importó sacrificar a tu propio Hijo con tal de recuperarnos a nosotros. Gracias por ese sacerdocio especial. Gracias, Jesús, porque aunque tú dijiste, si puedes, pasa de mí esta copa, tú decidiste, Señor, ir a la cruz por nosotros y decidiste ser obediente. Decidiste ofrecerte en sacrificio voluntariamente para que nosotros fuéramos hechos tus sacerdotes. Gracias porque tenemos un sumo sacerdote perenne, permanente. Un sumo sacerdote que no se aferró a su vida, sino que la entregó. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque viniste a la tierra
obedeciste al Padre, Espíritu Santo, y has venido a morar en nosotros para darnos revelación de quién es Jesús. Y esta mañana te pido, Espíritu Santo, que tú traigas la revelación clara, completa, perfecta de ese sacerdocio de Cristo. Que cada uno de nosotros salga de aquí con una claridad de que somos sacerdotes, un reino de sacerdotes, que lo que no se logró con Israel se logró con nosotros a través de la sangre de Cristo. Israel no pudo ser llamada una nación santa y un real sacerdocio, pero nosotros, tus hijos, sí. Porque por tu sangre fuimos consagrados, fuimos apartados, fuimos hechos un real sacerdocio y una nación santa. Gracias por ese privilegio, Señor. Amén. Tenemos un privilegio hermoso, todo el que ha creído en Jesús. Somos el sueño de Dios cumplido, lo que Él anhelaba. Un reino de sacerdotes y gente santa. Un aplauso para el Señor, que lo merece.